El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La fe no debe convertirse en una carga que oprime, sino en un camino que afirma la vida. En Marcos capítulo 2, versículos 18 al 28, Jesús confronta una religiosidad que había puesto las normas por encima de la dignidad humana. Al hablar del ayuno, del vino nuevo y del sábado, nos recuerda que las prácticas espirituales tienen sentido cuando nos acercan a Dios, fortalecen la vida y responden con misericordia al momento que vivimos. El descanso no es un lujo, es un regalo de Dios para renovar nuestras fuerzas y recordarnos que somos más que nuestras tareas. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 13, titulada El descanso renueva. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Marcos capítulo 2, los versículos 18 al 28. Y el texto áureo para este día se encuentra en Marcos capítulo 2, los versículos 27 al 28, que leen de la siguiente manera. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, mostrar que el descanso es un derecho universal establecido por Dios y, por consiguiente, estrechamente vinculado a la dignidad del ser humano. Número 2, identificar las épocas y los tiempos y procurar que nuestro mensaje y nuestras acciones sean responsivos a las demandas y necesidades del momento histórico actual. Y número 3, demostrar que ningún sistema, legislación, norma o tradición puede ir en detrimento del bienestar y de la dignidad de la persona. Todo cuanto Dios hizo y normalizó va dirigido a afirmar este principio. Y el vocabulario para este día es el siguiente: panes de la proposición, y era el pan que se ofrecía cada sábado en la mesa dispuesta para ellos delante de Dios en el lugar santo, y consistía de 12 tortas de pan sin levadura, ofrecidas con sal e incienso. Se le consideraba pan sagrado y, según la ley, nadie podía comerlo excepto los sacerdotes. Y el odre era una vasija hecha de piel de cabra que se utilizaba como recipiente para agua, leche, pero su mayor uso era para el vino. En el caso del vino, el odre debía ser nuevo y resistente, pues de lo contrario la fermentación del líquido podía reventarlo. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Marcos capítulo 2, versículos 18 al 28, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995 que está impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras están con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban.
también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y damos gracias a Dios por su palabra leída en medio nuestro. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída, y te pedimos que así ministre a nuestros corazones. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios y permite que esta palabra sea de bendición. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos aquí ante un texto donde nos presenta dos controversias muy importantes en el ministerio de Jesús. El primero está relacionada con la práctica del ayuno, y la segunda con la observancia del sábado o del sábado, guardar el sábado. Y aunque a primera vista parecen discusiones quizás hasta religiosas propias del judaísmo de ese primer siglo, en realidad ambas nos llevan a una pregunta que es mucho más profunda, y es: ¿para qué existen las prácticas religiosas? ¿Para acercarnos a Dios, fortalecer la vida y afirmar la dignidad humana, o para imponer cargas que terminan oprimiendo a las personas? Y durante el ministerio de Jesús muchas controversias surgieron porque su manera de vivir y enseñar en cierta manera desafiaba ciertas interpretaciones religiosas de su tiempo. Importante señalar que Jesús no rechazaba la ley de Dios ni despreciaba las prácticas espirituales. Lo que confrontaba era el uso rígido, lo que era superficial o interesado de esas prácticas cuando dejaban de servir al propósito de Dios. Y en otras palabras, Jesús no discute simplemente sobre normas. Jesús revela el corazón de Dios detrás de ella. Y vamos estudiando la lección. El versículo 18 comienza diciendo que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y entonces algunas personas se acercaban a Jesús y le preguntaban por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y tus discípulos no ayunan. Fíjense en que la pregunta nace de una comparación. Los discípulos de Juan ayunaban, los fariseos también ayunaban, pero los discípulos de Jesús no parecían hacerlo en ese momento. Y para quienes observaban desde afuera, esto podía parecer una falta quizá de seriedad espiritual de parte de los discípulos de Jesús. Importante señalar que dentro del judaísmo el ayuno, ¿verdad?, tenía un lugar muy importante porque estaba relacionado con lo que era el arrepentimiento, el duelo, la confesión y esa búsqueda sincera de Dios. Y la lección, cuando la leemos, nos recuerda que en la tradición judía el ayuno era exigido de manera especial en el día de la expiación. Sin embargo, algunos sectores más estrictos, podemos decirlo así, practicaban el ayuno con mayor frecuencia, incluso hasta 2 veces por semana. Y aquí el problema no era el ayuno en sí. El ayuno puede ser una disciplina espiritual legítima y profunda. Puede ayudarnos a organizar nuestro corazón. Nos ayuda a depender más de Dios, a reconocer lo que es nuestra fragilidad, a poner nuestra vida en las manos del Señor y a escuchar su voz. Pero Jesús también sabía que había un peligro, y era que se convirtiera esa práctica espiritual en una demostración de religiosidad a los demás. En otras palabras, que porque practico el ayuno, soy más espiritual o más religioso que los demás. Y cuando una disciplina espiritual deja de estar dirigida a Dios y comienza a usarse para impresionar a otros, pierde su propósito. Cuando el ayuno se practica para demostrar piedad, superioridad o apariencia, ya no forma el corazón. Lo que está haciendo es alimentando lo que es ese orgullo religioso. Por eso Jesús no rechaza el ayuno, sino que lo ubica en el lugar correcto. El ayuno tiene valor cuando nace del corazón, cuando responde a un momento apropiado y cuando nos acerca más a Dios, pero de igual manera cuando nos acerca más al prójimo. Y en esta primera escena nos recuerda que no toda práctica religiosa, por antigua que sea, necesariamente está siendo vivida conforme al corazón de Dios. Y una cosa es practicar una disciplina espiritual, otra es usarla como una medida para juzgar a los demás o juzgar la espiritualidad de los demás. Y vemos entonces en los versículos 19 y 20 que Jesús responde utilizando una imagen muy conocida en su contexto, y es una boda. Y la expresión de Jesús es la siguiente: ¿acaso pueden ayunar los que están de boda mientras está con ellos el esposo? Y dice el texto que entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán.
En el mundo antiguo, cuando se hablaba de una boda, la boda era una celebración de comunidad, estaba llena de alegría, había muchos invitados, toda la gente invitada participaba de la fiesta, compartían la comida, acompañaban al esposo durante varios días. Y en ese ambiente, la realidad es que ayunar no tenía sentido. Sería como si hubiera una muerte, un duelo, en medio de lo que era una celebración como una boda. Y con esta imagen, Jesús lo que está diciendo que sus discípulos estaban viviendo un tiempo particular. El esposo estaba con ellos. Jesús es el esposo. Y vemos entonces que Jesús les quiere comunicar que su presencia lo que está haciendo es marcando un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo de esperanza, de alegría, de gozo. Y en Jesús no podemos olvidar que el reino de Dios se había acercado. Los pecadores son llamados, los enfermos son sanados, los marginados son recibidos y la misericordia de Dios se hace visible. Por eso los discípulos no estaban ayunando en ese momento. Esa era la razón. No porque fueran menos espirituales, sino porque habían discernido el tiempo en el cual estaban viviendo. Porque ciertamente hay tiempos para ayunar y tiempos para celebrar. El texto bíblico nos dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, hay tiempos para hacer silencio, pero también hay tiempo para hablar y anunciar, en este caso, con mucha alegría la obra de Dios. Y Jesús entonces añade que llegarían días cuando el esposo les sería quitado. Y esta expresión ciertamente nos señala lo que es y lo que sería su pasión y su muerte. Va a llegar el tiempo del dolor, llegaría el tiempo de la cruz, llegaría el tiempo donde Jesús no estaría con ellos. Entonces sería momento de ayunar. Y esto confirma que Jesús no está eliminando la práctica del ayuno, sino que la está colocando en ese lugar justo. Y aquí nos encontramos, ¿verdad?, ante una enseñanza muy importante, y es que una iglesia que es madura no simplemente hace esta pregunta, ¿qué es lo que siempre hemos hecho?, sino que podamos preguntarle a Dios, ¿qué necesita este tiempo? ¿O qué se necesita que la iglesia haga en este tiempo? ¿Cómo podemos nosotros, la iglesia, comunicar mejor la gracia de Dios, la verdad de Cristo en este tiempo y en esta realidad? Y vemos entonces en el versículo 21 que Jesús continúa con otra imagen. Y la imagen es que cuando se pone un remiendo o un parcho, por decirlo así, en un vestido viejo. Y vemos entonces que Jesús dice que ese remiendo nuevo, cuando se encoge la tela, cuando se lava, va a tirar lo que es viejo y hace que se rompa o que se empeore esa rotura que tiene. Y es una imagen muy sencilla. Y Jesús entonces utiliza esta imagen para hablar de la relación entre lo viejo y lo nuevo. Fíjense en que el evangelio que Jesús anuncia no puede ser reducido a un simple remiendo sobre estructuras religiosas desgastadas. El mensaje de Jesús no es una reparación superficial de un sistema religioso que había perdido ciertamente sensibilidad ante la vida humana. Jesús estaba exponiendo una realidad nueva, una realidad que exige un entendimiento renovado, una comprensión renovada o una comprensión nueva. Y esto no significa que se está despreciando el pasado. Jesús ciertamente tampoco está enseñando una fe sin una memoria, ni una espiritualidad que rechaza todo lo viejo, ¿verdad? No. Jesús lo que está haciendo es advirtiéndonos que hay momentos en que no basta con remendar. Hay realidades nuevas del reino de Dios que requieren transformación, y una transformación mucho más profunda, no un simple parcho, sino algo nuevo. Y pienso que esta enseñanza es muy importante para la iglesia porque a veces intentamos responder a tiempos nuevos y quizá respondemos con unos ajustes quizá superficiales,
quizá vamos a cambiar esta actividad o vamos a añadir esto nuevo en el programa o vamos a modificar la manera. No. Jesús lo que nos pide es que examinemos nuestro corazón. Podemos poner un remedio nuevo sobre un vestido viejo y pensar que lo hemos resuelto todo, cuando en realidad lo que hacemos quizá es, con ese remiendo, hacer más grave lo que está roto. Y por eso que Jesús nos invita a que miremos con honestidad lo que son nuestras estructuras, nuestras maneras de hacer las cosas. Y la pregunta no es simplemente qué debemos cambiar o qué debemos dejar. La pregunta es mucho más profunda. Es, ¿esto que estamos haciendo sirve al propósito de Dios? ¿Esto que hace la iglesia comunica vida? ¿Esto que hace la iglesia afirma dignidad humana? ¿Lo que hacemos como iglesia acerca a las personas a nuestro Señor y Salvador? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, el versículo 22, vemos que Jesús presenta otra comparación y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y el odre no era otra cosa, como mencionamos en el vocabulario, era una vasija hecha de piel y se usaba para guardar líquidos, especialmente el vino. Y cuando el vino nuevo fermentaba, producía esa presión, se expandía. Y un odre nuevo tenía esa capacidad de flexibilidad para resistir este proceso donde el vino nuevo fermentaba. Pero un odre viejo que estaba seco, quizás rígido, si se le echaba ese vino nuevo, pues se podría perder ese vino nuevo cuando se expandiera ese vino en ese proceso de fermentación. Y ciertamente la enseñanza es muy clara. El vino nuevo necesita odres nuevos. La vida nueva que Jesús trae no puede ser contenida en estructuras rígidas que ya no tienen la capacidad de recibir, de adaptarse y de responder a la obra de Dios. Y esta imagen es una imagen poderosa que requiere mucho discernimiento, porque la realidad es que tenemos que repensar la manera en que nosotros hacemos las cosas. Y no estamos hablando de cambiar lo que es nuestra fe, no es eso, mis amados hermanos. La fe nuestra no es negociable, es lo que se ha mantenido por más de 2000 años. La centralidad del mensaje del Evangelio, Jesucristo como Señor y Jesucristo como único medio entre Dios y los hombres. Hablamos de la centralidad de la palabra, hablamos de ese Dios trino, lo que es nuestra teología, lo que es nuestra fe, eso no lo negociamos. Pero sí tenemos que repensar la manera en que nosotros hacemos las cosas como iglesia. Como les pregunté, esas preguntas para reflexionar lo que estamos haciendo acerca a la gente más a Dios. Lo que hacemos impacta a las personas, comunica vida, afirma lo que es la dignidad humana. Son las preguntas que debemos hacernos. Y el versículo 23, vemos que hay un segundo episodio, ocurre en sábado, y dice el texto que aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Y Jesús y sus discípulos estaban caminando por unos sembrados, y mientras caminaban pues arrancaban algunas espigas, y según la ley, cuando un caminante podía tomar espigas, cuando un caminante caminaba y tomaba espigas, podía hacerlo, ¿verdad? Y pasaba por un campo, siempre y cuando no usara lo que era la herramienta para picar lo que era las espigas, que era una hoz, era una pieza como un cuchillo gigante, con una pieza de madera, en una punta un cuchillo gigante, y cuando la pasaban, eso prácticamente como si fuera una máquina de cortar grama, pero manual, vamos a decirlo así. La ley permitía que las personas arrancaran con sus manos después que no usara una hoz en ese día. Pero aquí el problema era que se hiciera en sábado, y el sábado tenía un valor obviamente profundo en lo que era la fe de Israel, porque recordaba lo que era la creación, porque dice el texto bíblico que al sexto día Dios reposó, pero también les recordaba la liberación, porque el pueblo había sido esclavo en Egipto, pero había vivido bajo el cuidado de Dios. Y el sábado
era una señal de que la vida no podía reducirse al trabajo, a la producción y a la exigencia constante que a veces tenemos. Y desde esa perspectiva, el descanso se convierte en un regalo de Dios. No era un privilegio de unos pocos. El Sabbat alcanzaba a los hijos, a las hijas, a los siervos, a las siervas, a los extranjeros. Miren, hasta a los animales alcanzaba lo que era el Sabbat. Era una institución espiritual, social, y proclamaba que toda criatura necesitaba una pausa, un momento para recuperarse, un momento de dignidad. Pero en los tiempos de Jesús, algunas interpretaciones, especialmente las bien estrictas, habían convertido el sábado en una carga muy pesada. Entonces, lo que Dios había creado para proteger la vida se terminó utilizando para vigilar, para acusar, y lo que nació quizá como un regalo de Dios se convirtió en algunos sectores en un instrumento hasta de control religioso. Porque vemos que los discípulos tenían hambre y arrancaron las espigas, pero los críticos no miran primero la necesidad humana, miran simplemente la infracción. ¿Qué fue lo malo que se hizo? No miran cuál es la necesidad, el por qué lo están haciendo, no, miran simplemente lo que hicieron. El que es crítico no ve a las personas con hambre, ve que se rompió una regla. Jesús, en cambio, mira la vida, mira la necesidad y el propósito original de Dios. Entonces, el versículo 24, vemos los fariseos que le dicen entonces a Jesús, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que es ilícito? Entonces, obviamente, la pregunta lo que les presenta es una preocupación legal. Para ellos, obviamente, los discípulos estaban haciendo algo prohibido, algo mal, algo en contra de la ley. Sin embargo, desde nuestra perspectiva actual, la acusación puede parecer hasta exagerada, pero para ciertos intérpretes religiosos de la época, cualquier acción que se acercara a la categoría de trabajo podía considerarse una violación al sábado. Y aquí encontramos un punto importante. A veces las comunidades religiosas creamos normas para proteger algo valioso y eso no es necesariamente malo. El problema surge cuando esa norma termina dañando aquello que buscaba proteger. Una norma, una regla que es creada para cuidar la santidad puede convertirse en juicio sin misericordia. Una tradición nacida de la devoción puede convertirse en una carga. Una estructura diseñada para ordenar la vida comunitaria puede terminar hasta en cierta manera sofocando lo que es la vida que pretendía servir. Y la pregunta de los fariseos nos confronta también a cada uno de nosotros. ¿Qué vemos primero, verdad? Cuando esa persona se acerca, ¿vemos la necesidad de la persona que se acerca o vemos nuestra regla, nuestra norma? Por poner un ejemplo, cuando una persona llegó con una gorra a una iglesia, ¿qué realmente miramos? ¿Que vino con una gorra? Ay, en la iglesia se puede venir con gorra. ¿O estamos mirando realmente su necesidad? ¿Qué miramos? ¿Su hambre o nuestra costumbre? ¿Qué miramos? ¿Su dignidad como ser humano o nuestra incomodidad? ¿Qué miramos? ¿La historia de esa persona que no la sabemos o miramos nuestra interpretación? Piensen que Jesús no ignora lo que es la ley, pero sí vemos que se niega a interpretarla de manera que contradiga la misericordia de Dios. Para Jesús, ninguna práctica religiosa va a tener autoridad para colocarse por encima de la dignidad del ser humano. Jamás. Entonces vemos los versículos 25 y 26 que Jesús responde apelando a la Escritura. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y siendo Abiatar sumo sacerdote, comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y la respuesta de Jesús es muy importante porque Jesús no responde desde una opinión superficial, está respondiendo desde la propia tradición bíblica. Les recuerda un episodio donde David tuvo hambre y los que andaban con él. Y David entonces entró a la casa de Dios y comió de esos panes de proposición, que eran panes consagrados. Y el punto de Jesús aquí es claro. Estamos hablando que en una situación de necesidad humana, la preservación de la vida va a tener siempre prioridad sobre una restricción de un ritual. Y fíjense que David no actuó por desprecio a lo sagrado, sino desde una necesidad real. Y el relato bíblico permite ver que Dios no es honrado cuando una norma religiosa se usa para negar alimento a personas hambrientas. No, mis amados hermanos. Y cuando leemos la lección, hay un detalle importante y nos presenta, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 21, versículos de 1 al 6, donde David acude al sacerdote Ahimelech, y mientras que Marcos
menciona a Abiatar, según el 1 Samuel 22:20, Abiatar fue hijo de Ahimelech y más adelante ejerció como sacerdote durante el reinado de David. Y este detalle nos recuerda que debemos leer la Biblia con reverencia, con atención y responsabilidad, considerando, ¿verdad?, su contexto histórico y literario, pero también nos recuerda que el propósito central del argumento de Jesús es teológico y pastoral. Estamos hablando de satisfacer la necesidad humana, que ciertamente va a ser mucho más importante que mantener un ritual o un ritualismo que ignora quizá el hambre y la vulnerabilidad. Así que Jesús está enseñando a interpretar la Escritura desde el corazón de Dios. Porque una lectura fiel al texto no es necesariamente la más rígida, sino la mejor que reconoce la misericordia, la justicia y la vida que Dios quiere afirmar. Por eso es que es importante, mis queridos hermanos, que la Biblia no sea usada para manipular a las personas, ni para justificar la indiferencia. La Biblia debe ser proclamada como testimonio de la voluntad de Dios, que se revela plenamente en Jesucristo. Entonces, para aquellos que predican, para aquellos que enseñamos, para aquellos que lideramos, la palabra de Dios debe manejarse con temor, con humildad y con responsabilidad. Porque usted sabe que a través de la historia las escrituras han sido usadas indebidamente para justificar la violencia, se utilizó para justificar la esclavitud, el abuso. Pero nada que destruya la dignidad humana puede hacerse legítimamente en el nombre del Dios revelado a través de Jesús. Porque el Dios que usted y yo proclamamos es un Dios de justicia, de misericordia y de vida. Entonces, el versículo 27, para ir culminando, entonces Jesús presenta una frase central. El sábado fue creado para el ser humano. El sábado fue creado como un regalo, para protección, para bendición. No fue establecido para esclavizar, sino para liberar. No fue dado para aplastar la vida, sino para sostenerla. Y aquí el descanso está ligado, vinculado con lo que es la dignidad humana. Porque todo ser humano necesita detenerse. Necesita el cuerpo recuperar fuerza. La mente necesita respirar. El alma necesita reposar en Dios. La vida espiritual necesita espacios de comunión, de restauración y hasta de silencio. Y cuando una sociedad, una economía, una institución o incluso hasta una iglesia se niega al descanso, termina tratando a las personas como instrumentos de producción y no con la dignidad que ellos merecen. No olvidemos que el sábado fue hecho por causa del hombre y ninguna norma debe estar por encima del bienestar humano. Culmino con esta parte final, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús nos enseña que el descanso, la ley, el ayuno y toda práctica espiritual encuentran su verdadero sentido cuando están orientados hacia Dios y hacia la vida del ser humano. ¿Qué les parece si tenemos una oración final? Dios de la historia y de los tiempos, danos sabiduría y entendimiento a la hora de escudriñar y compartir tu santa palabra, y que el mensaje que proclamamos y enseñamos en tu nombre sea eficaz y pertinente para el tiempo que vivimos. Ayúdanos a encontrar en ti el descanso y el reposo que necesita nuestra vida para renovar nuestras fuerzas y poder honrar nuestro compromiso contigo y con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.